Buenas tardes, ¿cómo andan? Reaparece la edición central informativa de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, abriendo la semana y como siempre con Natalia. ¿Cómo te van a ti? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Un nuevo lunes de junio acercándonos al día más corto del año, sí. Y después ya es repunte. Luego del calor del fin de semana me parece que ya con temperaturas en descenso, por lo menos. En descenso, que parece que creo que en la semana vuelve a aumentar. Vamos a ver. Para saber hay que quedarse hasta el final. Exacto. Ahora empezamos por otro asunto, porque UNICEF realizará una intervención en los centros del sistema de protección de 24 horas del INAU. Este trabajo se desarrollará en 90 días y se dirigirá en esta primera experiencia a las puertas de entrada de adolescentes, varones y mujeres del departamento de Montevideo. En la última etapa se presentará un informe final con una hoja de ruta para transformar estos centros de atención. Para la directora de INAU por el Frente Amplio, el sistema de protección está en crisis. Según el último informe de egreso, el 43% de los centros no cuenta con recursos humanos para desarrollar estrategias de salida. Además, 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes del sistema consumen fármacos y han incrementado las salidas no autorizadas de los centros. Este es uno de los temas. Viene movida la actividad hoy. Repasamos los titulares. El PIT-CNT denunciará mañana ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra lo que considera persecución y seguimiento anticonstitucional al presidente de la central, Marcelo Abdala. Varias personas oficiales del Instituto Nacional de Rehabilitación denunciaron ante Asuntos Internos que la oficial sucesora del comisario Carlos Taroco eliminó información que comprometía a su antecesor vinculada al caso del ex senador Gustavo Penades. La precandidata nacionalista Laura Raffo presentó su línea programática en el área económica que apunta a bajar el costo de vida. El PIT-CNT presentó un reclamo ante la OIT contra el gobierno por la nueva reglamentación de licencias médicas que rige desde el 1 de abril para el sector público. Sostienen que es inconstitucional. Familias del estudiantado del Liceo Miranda concurrieron a la Comisión de Educación y Cultura del Senado para expresar su preocupación por la situación edilicia de la institución. Una investigación periodística colombiana confirma que la organización liderada por Sebastián Marcet en Paraguay estuvo detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que ocurrió en Colombia en 2022. Se agrava la crisis política en el gobierno israelí. El ministro del Gabinete de Guerra anunció que deja su cargo y acusó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de impedir lograr una verdadera victoria en la guerra contra Hamas en Gaza. Recuerden que estamos en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también en YouTube, y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías o uniradio.edu.uy. Bueno, un adelanto de uno de los temas que tendremos en esta edición. La secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, anunció desde Ginebra, Suiza, que mañana la central sindical denunciará ante la OIT el seguimiento realizado al presidente del movimiento sindical, Marcelo Abdala, según se desprende de los chats entre el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y el presidente Luis Lacalle Pou. El que tenga algo para decir, cualquier ciudadano, cualquier persona, un partido político, hoy estuve leyendo declaraciones de muchos dirigentes políticos, lo mejor que pueden hacer es ir a la justicia. Vamos a poner en conocimiento de los países el hecho que sucedió y que hoy ahí en Uruguay y para nosotros PIT-CNT es gravísimo, que es el tema de la persecución al compañero presidente de nuestra central sindical, Marcelo Abdala. Quedamos en tema porque esta tarde el secretariado ejecutivo del Frente Amplio analizó eventuales acciones parlamentarias con respecto precisamente a estos chats entre Astesiano y Lacalle Pou. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, señaló que se descartó llevar adelante un juicio político porque, textual, hasta el momento no figura un delito grave. El juicio político requiere la configuración de un delito grave. Y hasta ahora nosotros no hemos encontrado un delito grave, hemos encontrado un conjunto de irregularidades que dañan la institucionalidad de la República. Y la mejor manera de cambiar esta forma de actuar en política es cambiar el gobierno, que finalmente ha hecho un gobierno para unos pocos, que ha generado muchas dificultades y sobre todo que ha tenido falta de transparencia, una enorme falta de transparencia y en algunos casos mucha turbiedad. En este caso mucha turbiedad. ¿Cómo es que no se puede aclarar qué pasó si el chat lo tiene el presidente? Claro que se puede aclarar qué pasó. Es simplemente yendo a la fecha y fijándose qué contenido tenía esa conversación.
Si se estaba fuera de contexto, mostrará que estaba fuera de contexto. Y si estaba dentro de contexto, que me perdone, pero se equivocó fue el presidente. Nosotros creemos que hay cosas que tiene que explicar el presidente, pero no al Frente Amplio, a la sociedad uruguaya. A quien le tiene que explicar es a los uruguayos y uruguayas por qué se siguió un dirigente sindical, por qué se siguieron a 2 senadores, por qué dijo que era humo sobre el seguimiento de los 2 senadores y cuando se conoció que no era humo, no pidió disculpas o no reivindicó que en el Uruguay no se puede espiar. ¿Volvieron los espionajes al Uruguay? ¿El presidente tiene información de esto? ¿Tenía información de esto? Él es el que puede dar la explicación. Se resolvió convocar a Martinelli al Parlamento, estaba el tema Iturralde en su momento, el crecimiento de homicidios, ¿se le puede sumar esta causa también? Lo seguimos procesando, por ahora no, pero lo seguimos procesando. Hubo una conferencia en el Parlamento donde se anunciaba que se le iba a convocar. Sí, por eso, lo seguimos procesando, queremos ver cuál es el mejor momento, también queremos seguir analizándolo con la calma que lo venimos haciendo, tomándonos el tiempo suficiente porque, insisto, también estamos cuidando una forma de convivir, una forma de vivir, un modo de vida. ¿Las elecciones marcan ese tiempo? No, la vida. Y el expresidente José Mujica dijo que la captura de pantalla donde se ve la conversación entre Lacalle Pou y Astesiano demuestra que este gobierno hace uso abusivo del poder. También dijo que hay que cuidar a las instituciones del país. Yo sé que el presidente tiene derecho a estar informado y todo lo demás, pero hay una sucesión de hechos que a uno le queda la sensación del uso abusivo del poder para perseguir gente. Porque no es el único caso, hay otros casos. El Uruguay es un país muy chico y habrá cosas que no se dicen públicamente, pero se dicen por abajo. Uno sabe que han perseguido gente en la prensa. Han influido en algunas empresas para que tomen decisiones de que se vaya fulano de tal. No tiene vuelta, es así. Y esas son cosas que en Uruguay no se hacían. Pero en Uruguay no hay tradición de andar persiguiendo gente por afinidades políticas o contrariedades políticas. Y esos son desbordes de poder. Debe haber frenado en seco. Consultado acerca de que el secretariado ejecutivo del Frente Amplio no definió acciones parlamentarias o judiciales vinculadas a este caso, Mujica opinó. Tenemos que cuidar al país institucionalmente. Pues sería bueno que no la chambonearan tanto. Y que cuando meten errores se hagan cargo. Equivocarse los humanos no son las instituciones las que fallan. Los que fallamos somos los humanos. Y bueno, cuando metemos la pata está. Seguimos en tema, pero por otras derivaciones, ya que este martes el PIT-CNT va a denunciar ante la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, lo que considera persecución y seguimiento anticonstitucional sobre el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, y esa denuncia la va a hacer la delegación del movimiento sindical uruguayo en Ginebra, Suiza, donde se va a desarrollar esa conferencia. Y la denuncia se basa en los chats, en el intercambio entre el ex jefe de la custodia presidencial y el presidente de la República. Mañana vamos a hacer la presentación de Uruguay y en esta presentación que tenemos 5 minutos para hablarle a los 186 países integrantes de la Organización Internacional del Trabajo, donde claramente vamos a poner en conocimiento de los países el hecho que sucedió y que hoy ahí en Uruguay y para nosotros PIT-CNT es gravísimo, que es el tema de la persecución al compañero presidente de nuestra central sindical, Marcelo Abdala. Eso también va a estar contenido en el discurso mañana, porque son actos que para nosotros, además de la gravedad que asisten, porque es tomar herramientas del Estado al servicio de intereses que no son
o por lo menos en democracia no estábamos acostumbrados ni queremos estarlo. Parece que esta no es la forma, y mucho menos en lo que parece ser que estuvo en conocimiento del presidente de la República. Por lo cual también va a estar este tema en el discurso presentado por Uruguay en el día de mañana. Además, el PIT-CNT presentó ante la OIT un reclamo contra el nuevo sistema de reglamentación de licencias médicas en el sector público que en abril comenzó a aplicarse en Presidencia de la República. Se argumentan varias cosas. Por un lado, que es una rebaja salarial. Por otro, que va en contra de convenios internacionales suscritos por Uruguay. Y también se dice, de todos modos, que hay disposición a iniciar un proceso de conciliación si el gobierno uruguayo está dispuesto. Bien, y la ex fiscal Gabriela Fossati desmintió la versión de Astesiano, quien señaló que la hoy militante nacionalista pidió excluir de las pericias al celular del presidente Lacalle Pou cuando estaba al frente de su causa. Y dijo que quien negó el acceso a las conversaciones fue el entonces responsable de inteligencia policial. Le pregunté de quién era el teléfono y el teléfono era de Presidencia. Ahí se me abría un marco complicado de nulidad. Algunos fiscales después salen a decir por qué no llamé al juez a las 12 de la noche a pedirle una ampliación, pero eso demora un tiempito y capaz que perdía el teléfono. Lo que yo opté en el momento, me parece hoy, con el diario del lunes, que fue lo mejor, es pedirle al presidente que me autorizara. Lo que me dijo en ese momento el director de inteligencia, que le abrió una investigación, es que sí lo autorizaba, o sea que ya tenía salvada la posible nulidad porque el aparato era de Presidencia. Yo ya tenía la autorización para las conversaciones de Astesiano por un juez. Y lo que me manejaba que sí, que le ofrecía, pero no sus conversaciones. Entonces, lo pensé. Bueno, entre no tener nada y tener todo lo que se conoce hoy, dije, bueno, acepté la condición. Al otro día lo hice público yo en una audiencia y ahí se comunican de Presidencia y me dicen, nunca pusimos esa condición. Es más, el presidente, claro, en ese momento no imaginaba lo que se exponía, supongo, porque ofrece su teléfono. ¿Lo ofrece? Sí, muy bien, pero como yo ya me había curtido de las filtraciones de Fiscalía, dije yo no voy a exponerme a que filtren todos los problemas de seguridad de Estado y seguridad nacional, porque estamos hablando del primer mandatario. Más de Fossati, que dijo estar preocupada por lo que otra vez definió como filtración de información y responsabilizó por ello al fiscal de corte Juan Gómez, que, recordemos, sigue bajo licencia médica. También acusó al Frente Amplio de negar los votos para designar a alguien que reemplace definitivamente a Gómez por intereses políticos. Si vuelve Juan Gómez, como anuncia que vuelve, yo creo que él fue el responsable. De hecho, negó investigaciones cuando él era una de las personas que tenía que haber rendido cuentas de cómo se filtró la información. Yo espero que le haga bien al país y se quede en su casa y deje que Mónica Ferrero y que de una vez por todas la oposición piense más en el país que en sus intereses y dé los votos para tener un fiscal general. Si vamos a implementar la costumbre de los políticos, capaz que está bien ser transparentes que los políticos ofrezcan sus teléfonos. Entonces, COSE, que ofrezca su teléfono para que se pueda investigar bien todo lo que pasó con el Ante la Arena. Que Mujica dé su teléfono para poder investigar bien qué pasó con el tema en vidrio, que Placeres vivía en su chacra. Que Orsi dé su teléfono para investigar todos los problemas que hay con las denuncias de la Intendencia de Canelones. El periodista Lucas Silva, autor del libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la torre ejecutiva, dijo que el caso aún está en desarrollo y que falta avanzar en la investigación. El periodista asume que se usó el aparato del Estado en toda esa operativa, pero dice que falta saber con qué finalidad se hizo. El 50% es lo que yo estimo que tengo investigado de esa carpeta, y en paralelo se están dando estas otras citaciones a los jerarcas de narcóticos que declararon en abril. Yo creo que una cosa que parece bastante probable en el caso específico de Marcelo Abdala es qué papel cumplió el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, que aparece mencionado. Esa parte supongo que la Fiscalía debe estar también evaluando qué tipo de participación tuvo, cómo fue el proceso, porque bueno, eso quedó explicado en las notas, ¿no? Pero también se hizo, aparecieron otras personas, además de estos funcionarios que ya declararon como testigos, y falta todavía. Yo creo que es un caso que claramente está en desarrollo, más allá de que hubo un acuerdo abreviado y que Astesiano está pagando su condena, que
que muchos efectivamente consideran que es alta, como dice la doctora Fossati, es una condena para los delitos, eso es una condena importante en cantidad de años, pero después están todas estas otras derivaciones paralelas que yo creo que siguen y van a dar para un rato más. Y nos quedamos con el libro porque van pasando los días, van avanzando las lecturas y surgen nuevos datos de interés. En el libro justamente de Lucas Silva también se establece que en el año 2022 el entonces secretario de la Presidencia, hoy precandidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado, dijo ante la Fiscalía que no recordaba el motivo del ingreso de personas rusas al Uruguay durante la pandemia. Y esto declaró frente a la ex fiscal Fossati cuando ya había comenzado la investigación sobre Astesiano. La declaración del exsecretario de Presidencia fue el 22 de noviembre de 2022. Según transcribe el libro del periodista Lucas Silva, Gabriela Fossati le consultó a Delgado por el ingreso de 3 ciudadanos rusos al país en plena pandemia. Delgado le respondió que cuando aparecieron estos nombres en la prensa, le envió esa documentación en un sobre cerrado porque le parecía que se podía sacar la trazabilidad del ingreso. Tras esa introducción, el entonces secretario de la Presidencia detalló cómo había ejecutado el gobierno el decreto que preveía ingresos excepcionales para los extranjeros no residentes y las razones previstas en esa norma. Delgado estimó que más de 26.000 personas ingresaron al país bajo esta modalidad durante la pandemia, incluyendo a los rusos. Fossati le consultó quién le confecciona a usted el listado de los habilitados para ingresar al país, porque supongo que este trabajo se lo hacían en la oficina, el contralor. Ante esto, Delgado contestó, no, contralor no, lo hacía GESIC. Y también una persona que trabajaba conmigo, Félix Magliaccio, que falleció en mayo de 2021. Él recibía la documentación de GESIC con la planilla para preparar la resolución de jurídica, en función de que vinieran con el informe correspondiente, como en este caso al que usted hace referencia. Luego Fossati le consultó si recordaba cuál era el motivo por el que estas 3 personas querían venir al país. Ante esto, Delgado le respondió, no recuerdo, cuando revisé la trazabilidad para mandar el expediente, vi que vinieron vinculados a un tema de la industria frigorífica, como dice acá, en la solicitud del ministerio correspondiente. Fossati le volvió a consultar si Astesiano en algún momento le habló de este caso y de esta gente y Delgado le dijo que no. Luego de esto, Fossati volvió a consultar si no le pareció raro que Astesiano consultara por esta gestión y Delgado respondió. Muchas personas preguntaban, no sé, pero todo esto me enteré después. Por último, Delgado dijo que él no verificaba la información, en la causal tenía que estar la firma del organismo correspondiente solicitándola y viendo si la justificación era correcta. Y cambiamos de asunto. Según una denuncia presentada por oficiales del Instituto Nacional de Rehabilitación, Marcela Urán, sucesora del comisario Carlos Taroco en el área de inteligencia del sistema carcelario, eliminó información que comprometía a su antecesor en la causa que investiga al ex senador Gustavo Penades. La versión también dice que la información fue borrada justo antes de una investigación de asuntos internos, de una inspección de asuntos internos del Ministerio del Interior. La denuncia se conoció este lunes de mañana en el informativo de Radio Sarandí, donde se consignó que oficiales del Instituto Nacional de Rehabilitación denunciaron en asuntos internos que una comisario borró de las computadoras de inteligencia penitenciaria los datos que comprometían al comisario Carlos Taroco en el caso Penades. Taroco ya se encuentra en prisión luego de comprobarse que había montado un esquema de investigación clandestino para identificar a las víctimas sexuales del ex senador Gustavo Penades. Los denunciantes aseguran que tras la formalización de Taroco, que oficiaba como jefe de inteligencia carcelaria, hubo cambios en varias unidades. Por ejemplo, fue nombrada en cárcel de mujeres una comisario que como primera medida cambió las cerraduras de la oficina de inteligencia emplazada en ese lugar, borrando la información de computadoras y celulares. La denuncia sostiene que después de varias semanas dedicada a esta tarea, y para no levantar sospechas, pidió que delitos complejos o delitos económicos revisaran la oficina para supuestamente recuperar todo lo relevante para la investigación sobre Penades. En este sentido, sostiene que para cometer este presunto delito, la comisario pidió ascender por selección directa este año a comisario mayor, vía por la que ya había ascendido a comisario en 2021, estando muy atrás en la lista de ascensos de los subcomisarios a nivel país. Otros asuntos, en este caso vinculados a Fiscalía. El fiscal Raúl Iglesias fue citado a declarar y será investigado a nivel interno en Fiscalía por acceder de forma indebida a un expediente vinculado a una denuncia de abuso sexual presentada contra un hijo de la fiscal Alicia Ghione. El fiscal se defendió diciendo que hackearon su cuenta.
La investigación interna fue dispuesta por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ya que algunas indagatorias al sistema del Ministerio Público detectaron que hubo un ingreso indebido a un expediente desde la cuenta del fiscal Iglesias. La búsqueda fue realizada el 8 de mayo pasado y es sobre un expediente relacionado a una denuncia de abuso sexual contra el hijo de la fiscal Alicia Scione. Esa información fue dada a conocer en el programa Santo y Seña de Canal 4 el pasado 2 de junio, donde aparece una captura de pantalla de esa búsqueda en el sistema de información del proceso penal acusatorio de Uruguay de la Fiscalía. Iglesias, por su parte, le dijo a la directora de Jurídica de Fiscalía, Lucía Salvia, que no fue él quien hizo esa búsqueda y denunció que su cuenta fue hackeada. Por este motivo, Iglesias presentó una denuncia y esto está siendo investigado por cibercrimen. Un día después de ser citado a declarar por investigación interna, Iglesias aseguró que quiso cambiar su contraseña ante sospechas, pero no pudo hacerlo. Iglesias estuvo separado de su cargo tras un sumario que se le realizó por archivar 299 causas en una semana y una denuncia por violar reserva e incumplir obligaciones. El directorio de INAU aprobó la intervención de UNICEF en los dispositivos de atención del sistema de protección de 24 horas de la institución. Sí, este proceso tiene 3 etapas y al final incluirá una recomendación para transformar las puertas de entrada, precisamente. La intervención de UNICEF será en 3 etapas y se dirigirá en esta primera experiencia a las puertas de entrada de adolescentes, varones y mujeres de Montevideo. Desde la Organización de las Naciones Unidas se proponen identificar nudos críticos y definir una serie de medidas para aplicar en el corto plazo. Hay una crisis instalada en el sistema de protección con situaciones de vulneración de derechos mantenidas y no se aprobó en todos estos años, lamentablemente, no se aprobaron modelos de atención que restituyan derechos. Entonces, la idea de la implementación con UNICEF es una implementación en 3 etapas que lo que va a estar haciendo al principio es como un diagnóstico de situación. Los primeros 30 días va a trabajar una dupla técnica directamente en el terreno. Esta dupla va a estar yendo a estos centros 10 horas semanales aproximadamente. Esta dupla va a trabajar con un equipo asesor de expertos de UNICEF. La población de estos centros son poblaciones muy numerosas, ¿tá? Y no hay recursos humanos suficientes ni modelos de atención que restituyan derechos al día de hoy. Esta primera etapa luego va a generar unas estrategias de abordaje que van a seguir trabajando en los siguientes 45 días y luego se va a presentar toda esta información, se va a hacer una propuesta concreta a INAU donde va a establecer, esperemos que por ahí venga la propuesta que sea muy concreta y que diga esto es lo que hay que hacer para restituir derechos en nuestro país. Presenta Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Salimos del estudio, nos vamos a la Ciudad Vieja, al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que nos habla sobre algunas alertas por ciberataques. Diego. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Y nos hemos acostumbrado a este tipo de situaciones, estos ciberdelitos que se vienen dando. Y hace unos días desde AEBU alertaron sobre una situación que ocurrió en el Banco Santander y que afectó internamente al banco, pero también a sus clientes. Y para hablar de esto estamos en contacto con Pablo Andrade de AEBU. Pablo, gracias por estos minutos y consultarte, bueno, cómo desde AEBU también trabajan y buscan que esto se pueda dar a conocer para que tengamos más herramientas para poder prevenirlos y que además los usuarios no caigan en estos ataques. Bien, sí, en realidad lo que tenemos como situación, en este caso concreto, es que el Banco Santander tuvo un ingreso no autorizado a sus bases de datos, donde están los registros de todos los clientes de Uruguay, España, Chile, 30 millones de datos de todos nosotros que pasaron a estar en manos de delincuentes, ciberdelincuentes. Entonces, no tenemos claro cuál es el nivel de exposición que tenemos los ciudadanos, los clientes del sistema financiero, las responsabilidades que tienen los bancos cuando nosotros les entregamos nuestros datos y qué hacen con esos datos, a dónde van a parar, en este caso era administrado en el exterior, ni siquiera en Uruguay, y cómo eso puede ser vulnerado por personas delincuentes que se dedican precisamente a capturar datos. El segundo elemento que es importante es que lo que no se puede es minimizar estos efectos, ¿sí? Los bancos manejan un montón de información personal y aunque los bancos digan, bueno, no pueden acceder a tu cuenta,
En el caso del Banco Santander, están a la venta bases de datos que incluyen nombres, teléfonos, dirección, mail, números de cuentas, números de tarjetas de crédito, saldos de las cuentas, con lo cual saben exactamente cuánto dinero podía tener determinada persona en determinado momento. Y lo más peligroso es que el Banco Santander ni siquiera le informa personalmente a los clientes qué datos cayeron en manos de delincuentes. Esto expone a la gente, nos expone a recibir una llamada que nos pide que transfiramos dinero, nos expone a que determinada suplantación de información pida un préstamo por nosotros, nos expone a que se haga un phishing, que es que nos lleguen mail en los cuales nos dicen cambie su clave de seguridad y a partir de eso acceden a tus cuentas en los bancos. Es decir, digitalizar a los clientes, mandarlos hacia una etapa tecnológica, requiere mucha responsabilidad de los bancos y en este caso el Banco Santander no ha dado las respuestas necesarias para el proceso de llevarnos a todos a utilizar los medios electrónicos, nuestro celular, para interactuar, no ir al banco porque es más cómodo. Sí, pero eso tiene un riesgo. Y esos riesgos no están claros para la gente y en este caso fueron expuestos por el propio banco. Y esos son los elementos por los cuales hemos salido a alertar a los clientes, a explicarles que hay una situación de riesgo y que tiene que tomar, primero, más precauciones y, en segundo lugar, reclamarle al banco que le informe correctamente qué información personal está en manos de estos ciberdelitos o están expuestos. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, volvemos, compañeros, a estudios y bueno, recordemos y algunas precauciones siempre son importantes a tomar en cuenta ante este tipo de ciberataques que se dan cada vez más y que recurrentemente en el informativo venimos cubriendo de mucha información que a veces se nos solicita, bueno, siempre consultar a los bancos a ver qué corresponde y qué no. Presentó Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Gracias a Diego y al resto del equipo. Cambiamos de tema, diario de campaña. La precandidata presidencial Laura Raffo presentó sus propuestas programáticas en materia económica que apuntan en general a bajar el costo de vida. Raffo aseguró que no se trata de una promesa, sino de un compromiso. La precandidata Blanca presentó sus propuestas para bajar el costo de vida de la población en base a 5 puntos dentro de la llamada fórmula Raffo. Reducir burocracia, abaratar importaciones, facilitar el comercio de frontera, fortalecer la libre competencia y ofrecer más variedad de productos. Es una fórmula que ha sido pensada y diseñada, que está detallada y que lo que busca es aliviar el bolsillo de todos los uruguayos. Hacer que tu sueldo rinda más, hacer que tu jubilación rinda más, porque es importante lograr que nuestro país sea más barato. Este gobierno dio un primer gran paso, que fue bajar la inflación a mínimos de 20 años y lograr que el salario real estuviera en máximos de 50 años. Tenemos que dar el segundo gran paso, que es abaratar el Uruguay. En este caso, en economía, ¿cuánta distancia ve entre las propuestas que está presentando ahora y las del Frente Amplio? Nosotros estamos presentando propuestas que le responden a los uruguayos sus problemas. El cómo generar más empleo, 15.000 empleos para jóvenes en el primer año de gobierno, cómo hacer que te rinda más el bolsillo, nuestra fórmula para abaratar el costo de vida. No vemos desde el otro lado propuestas, creo que lo decía hace un rato cuando me preguntaban, creo que la campaña a veces se centra en dar golpes de efecto, y sin embargo no se centra en darle propuestas a los uruguayos. Ahora es tiempo de columna en materia de análisis económico. Está Germán de Agosto. ¿Qué pasa con la actividad, el empleo y el desempleo por géneros, por edades, según el nivel educativo de las personas? Eso es lo que viene. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a analizar el reporte que publicó hoy el INE, que tiene que ver justamente con la segmentación del mercado laboral según distintos criterios. Y en particular lo que comenzamos viendo es a nivel lo que es la oferta laboral, es decir, lo que estamos mirando, la actividad, la tasa de actividad, que es la proporción de personas activas, eso es gente que está ocupada y gente que está buscando trabajo, ¿sí?, en relación a la población que está en edad de trabajar. Esas son las cifras que vemos ahí. Y lo que está, la idea es marcar cada color, tiene un criterio distinto,
¿sí? Y marcar las fuertes disparidades que justamente siempre nos obligan a mirar más allá de los promedios. Claro. Fíjate que la tasa de actividad para la población es del 64%, pero si vos lo mirás por nivel educativo, fíjate, hay más de 30 puntos de brecha entre las personas que tienen el ciclo básico incompleto y las personas que tienen nivel terciario o más. Claro. ¿Sí? Si bajamos a lo verde, lo que tenemos es la segmentación según grupos de edad, y acá también, fíjate que son más de 40 puntos los que separan a lo que es la actividad de los jóvenes, 14 a 24 años, de lo que son los tramos intermedios de justamente el abanico etario de nuestra población. Y por último también tenemos la distinción en naranja en lo que tiene que ver con género, donde la diferencia de actividad es de 17 puntos porcentuales. ¿Sí? Eso es oferta laboral. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver la misma lógica, pero ahora la demanda laboral. Esto es la proporción de personas que están ocupadas sobre la población que tiene edad de trabajar, y de vuelta justamente emergen las mismas disparidades. Si te fijas, la diferencia es casi de 40 puntos en lo que tiene que ver por nivel educativo. Es más de 50 en lo que tiene que ver el empleo juvenil. 30% es empleo juvenil en relación a ratios del 85-83%. Sí. Eso hay que tomarlo también en un contexto donde la falta de oportunidad de los jóvenes también va a empezar a dialogar, lamentablemente, con justamente la penetración del narcotráfico, por ejemplo, a la hora de justamente alternativas o caminos distintos que surgen justamente de la imposibilidad de poder encontrar oportunidades en lo que es el mercado de trabajo, y también las diferencias que son estructurales en materia de género, cuando también nos separan 17 puntos porcentuales en lo que tiene que ver con el empleo de mujeres y el empleo de hombres. Bien. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con oferta y con demanda. Y ahora en los próximos gráficos lo que vamos a analizar es el desequilibrio entre los dos medido a partir de la tasa de desempleo. Acá, de nuevo, acá lo que estamos viendo es la evolución, no la foto, sino la película. Acá tenemos por nivel educativo, fíjate. Empezás en enero del 2022. Exacto. ¿Sí? Esos son los últimos años, porque el INE empezó a publicar este informe más recientemente, y lo que tenemos son esas brechas que veíamos recién, veíamos fotos, ahora vemos la película, pero fíjate que para llegar a un desempleo del 9%, que es el desempleo promedio, vos tenés universos de menos de 2-3%, lo que tiene que ver con nivel terciario o más, y por encima del 11-12%, como han sido justamente los registros de los últimos meses. Y un dato interesante, ¿no? Mientras que a nivel de las personas con ciclo básico incompleto en los últimos meses hay una tendencia al alza, es mucho más moderada la tendencia al alza en las personas que tienen nivel educativo terciario. Totalmente, eso también dialoga con otras fuentes de información que tenemos, por ejemplo a la hora de preguntar a los empresarios por qué están restringiendo justamente la ampliación de su plantilla, y una de las respuestas que más emerge es justamente porque hay tecnología que es justamente ahorradora de mano de obra, y eso lo que te genera es como un mercado dual donde las personas menos calificadas son parte justamente de lo que se nos van cayendo. Acá lo ves clarito con la tendencia del 2024. Son más sustituibles por tecnología. Exacto, por más automatización, ¿sí? Y acá lo ves bien en esa tendencia de los últimos, de lo que es el 2024, ¿sí? Una más y vamos a tener la misma lógica, es decir, la tasa de desempleo, evolución también, pero ahora por edades. Vamos de vuelta a las mismas poblaciones, ¿sí? 14 a 24 años, fíjate lo que es el último dato, es 30%, ¿sí? Casi 1 de cada 3 jóvenes está buscando y no está encontrando trabajo. 25 puntos porcentuales por debajo tenemos lo que es el desempleo para las personas que están entre los 45 y los 54 años. ¿Sí? Es una brecha sumamente relevante que habla naturalmente de problemas estructurales de inserción, y eso es relevante porque las condiciones sobre las que nosotros nos integramos al mercado laboral por primera vez después condicionan mucho lo que es la trayectoria futura. Antes de pasar, me quedo con esta imagen otra vez, ¿no? Vamos a la línea punteada roja, miramos la última parte de la estadística, y también el desacople se vuelve mayor, porque a nivel juvenil el desempleo sube capaz que 5 puntos porcentuales en pocos meses, y a nivel de la población de 45 a 54 años se muestra estable con una tímida suba. Totalmente, ahí viste se están ampliando esas brechas, y naturalmente puede ser también parte de ese diagnóstico asociado a cómo se va incorporando tecnología y en función de las habilidades disponibles en el acervo de trabajadores que tenemos, y naturalmente la situación de los más jóvenes, ¿sí? Pero esta distancia es realmente abrumadora. ¿Sí? Ahora pasamos una más y vamos a ver lo mismo, pero nos centramos en el desempleo entre hombres y mujeres. ¿Sí? Acá la brecha es un poquito más pequeña, ¿sí? Y se ha mantenido estable en los últimos meses, a pesar de que si la ves de vuelta en 2024, tenés una tendencia creciente en ambos casos, que explica justamente la tendencia creciente que vemos a nivel general, ¿sí? Y por último, una distinción que también nos permite hacer el INE tiene que ver con el desempleo según la ascendencia autoproclamada de las personas que son encuestadas en el marco de la encuesta continua de hogares, que es lo que tenemos en la última placa.
¿sí? Acá está la diferencia. De nuevo, el promedio para la población en el caso del mes de abril, que es el último dato, es del 9%, pero se compone justamente de realidades muy distintas. Y fíjate también el ruido que tiene la serie asociada a las personas que se autodeclaran de ascendencia afro o negra. Es mucho más volátil de lo que tiene que ver con el resto de la población, y eso hace justamente, cuando lo tomás como un conjunto, te muestra los desafíos que tenemos en el marco de la inserción y de lo que es el mundo laboral, asociado justamente también a las tendencias tecnológicas, ¿no? Esas brechas que vos veías cómo se acentúan, posiblemente se acentúen más en ausencia de medidas o ante la inercia de lo que tiene que ver con medidas orientadas justamente a frenar esos problemas que tenemos, que son estructurales. Bien, Germán, interesante, hay mucho para decir y sobre todo para cruzar, como decías hace un rato. Te esperamos por acá la semana que viene. La semana que viene, Tincho. Y seguimos adelante, sigue Natalia en MBD Noticias. Sí, con otro tema. La presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, María Luisa Martínez, tuvo una reunión con el decano de la Facultad de Derecho ante la gran preocupación que generó a la organización los cambios con respecto al consultorio jurídico de la Universidad de la República. Una de las modificaciones podría llegar a significar la eliminación de las y los voluntarios y, según Martínez, sin ese rol, el apoyo jurídico de AFAVIDE no podría funcionar. El consultorio atiende martes y jueves aquí en AFAVIDE y tiene 3 consultantes por vez. Sí puede llegar a afectar porque los casos se irían aplazando más, ¿no? Demorarían más en atenderse. Sí, por supuesto que afectaría, lógico. Una de las modificaciones que podría proponer el grupo de expertos que asesorará al Consejo sobre el trabajo del consultorio es prescindir del trabajo con voluntarios. Aquí todos trabajan de forma voluntaria y el consultorio tiene voluntarios. Si no tuviera voluntarios, el consultorio no podría funcionar tampoco, porque hay que cubrir audiencias y un montón de cosas. Lo sabemos nosotros porque lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Y la víctima no podría tener realmente la atención que se merece tener. Desde AFAVIDE tuvieron una conversación con el decano de la Facultad de Derecho para expresarle su preocupación. Por un lado me dio la tranquilidad de que sí, que el consultorio no iba a estar afectado en ningún momento, que las víctimas se iban a seguir atendiendo como hasta ahora. Una más de la campaña electoral, el precandidato nacionalista Jorge Gandini presentó la lista 250. Nos cuenta Martín Duarte. Adelante. Gracias, Natalia. Estamos por aquí en el Ateneo de Montevideo en esta actividad que comenzó pasadas las 19 horas, que cuenta, justamente con la participación del precandidato Jorge Gandini y también los integrantes de la lista 250 de Montevideo que están, exponiendo ante la platea aquí en el Ateneo. Justamente aprovechamos para hablar con el senador y precandidato Jorge Gandini a propósito de varios temas de coyuntura, en particular la presentación que mañana hará parte de la delegación del PIT-CNT en Ginebra ante la OIT, justamente denunciando lo que ha sido este caso confirmado a través de la placa y la captura del celular del presidente de la República la semana pasada, de este intercambio con Alejandro Esteciano a la hora de montar justamente la vigilancia de un almacén, supuesta boca de pasta base, según la teoría que se manejaba desde el gobierno, para inculpar de alguna forma al dirigente Marcelo Abdala. De este tema, la versión también que dio en estos últimos días la ex fiscal Gabriela Fossati acerca de la recomendación que le haría al presidente de romper su celular, se refirió al precandidato y de esta forma lo contestaba. Persecución política de un dirigente sindical. La verdad, me parece increíble. No presentó de un dirigente sindical en estado de ebriedad, chocando autos y queriéndose darse la fuga. Qué extraño. Me parece que el PIT-CNT quiere hacer lo que lo haga. Le sirve la OIT cuando le acomoda sus intereses. Cuando la OIT se pronunció a favor de la reforma de la seguridad social, no la usa. En este caso, hará un hecho político o algo que nace y muere en el mismo día. Pero está bien, sirve para una nota. ¿No le adjudica gravedad al trascendido de la captura del teléfono del presidente? No. ¿Por qué? 3 veces le digo que no. Porque es un tema que ya conocíamos. Es un tema
Y el presidente da el aval que se haya espiado a un dirigente. ¿Qué aval? Dice perfecto, punto. A la innumerable cantidad de cosas que le llegan y en particular a las que le mandaba Astesiano, tratando de hacer siempre puntos con el presidente y si él podía, hacía alguna para él. Por eso está preso. Se montó una cámara en una boca. Pero a ver, si el presidente quisiera tapar el tema, se hubiera encargado de que no lo estuvieran esperando en su casa la policía y la fiscalía cuando lo fueron a buscar a Astesiano. Creo que no es así. ¿Usted cree que debería entregar el celular? ¿Quién? El presidente. ¿Y por qué lo va a entregar? Si se lo piden, no sé qué hace. No, creo que una parte lo entrega. ¿No transparentaría más el tema? Pero, ¿usted sabe lo que hay en el celular de un presidente de la República? ¿Usted se hace una idea de las cosas que hay ahí? No, por eso le estoy preguntando. Yo sí me hago una idea. La verdad, por interés del Estado no debería entregarlo. Bien, gracias a Martín y equipo. Vamos con otra información. Una investigación periodística confirma que la organización liderada por el narcotraficante Sebastián Marcet estuvo detrás del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Colombia. El informe fue publicado por la revista colombiana, precisamente Semana, y dice que organizaciones criminales brasileñas realizaron una colecta millonaria para pagar el sicariato. La información publicada por la revista Semana este 8 de junio indica que la investigación sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci está a cargo de agencias de inteligencia de Colombia, Estados Unidos, Centroamérica, Paraguay y Brasil. En ese contexto, se estableció que meses antes del crimen cometido el 10 de mayo de 2022, grupos narcos investigados por Pecci se reunieron en Brasil y acordaron matarlo. Según el medio, hicieron una vaca de $1 millón para que los delincuentes se desplazaran hasta Asunción. Se explica en este sentido que hay datos exactos de las reuniones y sus participantes y cómo se movió el millón, y de los sicarios que siguieron al fiscal antimafia en los juzgados, en su oficina y hasta en su casa. Según explicó el medio Semana, el plan inicial no se pudo concretar por la seguridad que tenía Pecci, y entonces se puso en marcha el plan B, que requirió otra vaquita de $1 millón. El homicidio ocurrió meses después de que tomara estado público la investigación de Pecci, conocida como Ultranza, que dejó al descubierto una organización que exportó miles de toneladas de cocaína a Europa. La revista Semana no menciona a Marcet entre los implicados en el crimen, como sí lo hizo en agosto de 2022 el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero sí nombra a su socio, Miguel Insfrán, y la organización que ambos lideraban desde Paraguay, además de otro narco paraguayo, Jaime Franco, y uno brasileño, Jarvis Jiménez Pavao. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de... ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos para hablar de las repercusiones que han tenido las elecciones europeas que han sacudido a varios gobiernos. El primero de ellos, el de Francia, porque, como ya es sabido, el presidente francés Emmanuel Macron va a disolver la Asamblea y va a llamar a elecciones anticipadas porque el partido de ultraderecha de Marine Le Pen ganó las elecciones. Algo parecido pasó también en Bélgica, donde el primer ministro ha renunciado y ha adelantado las elecciones. En otros países también el cimbronazo fue fuerte. Por ejemplo, en Alemania, donde la Alternativa para Alemania se colocó en el segundo puesto y mandó a un tercer puesto al SPD del canciller Olaf Scholz. En España también hubo repercusiones porque si bien el Partido Popular ganó las elecciones y tuvo una muy buena votación Vox que alcanza varias bancas más, allí también hubo remesones porque, por ejemplo, la vicepresidenta Yolanda Díaz renunció a su partido político Sumar a raíz del resultado. Aquí el gran ganador fue la derecha, pero particularmente la ultraderecha, que consiguió varios escaños en algo que se veía venir y que evidentemente lo han confirmado estas elecciones. La decisión del presidente de Francia fue la primera conclusión que dejaron las elecciones al Europarlamento, que comenzaron el jueves en Países Bajos y terminarán este domingo a las 23 horas de Italia. Macron hizo el anuncio luego de conocer que los sondeos a boca de urna le otorgan a su alianza de gobierno 15,2% de apoyo, frente al 32,4% de la ultranacionalista Marine Le Pen. A nivel de los 27 países que integran la Unión Europea, el portal del Parlamento Regional publicó las primeras proyecciones generales, pero sin identificar países.
liberales. En este sentido, el derechista Partido Popular Europeo ganaría las elecciones y se mantendría como la primera fuerza, con 181 escaños, 5 más que en la actualidad. La alianza de los socialistas y demócratas sería el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo, con 135 eurodiputados, pero 4 menos que en la Eurocámara saliente, mientras que los liberales de Renovar Europa lograrían 82 escaños y 20 menos, según la misma fuente. Le seguirían con 71 bancas el grupo de los conservadores y reformistas, con 2 más, y la ultraderecha de Identidad y Democracia, con 62 escaños, 13 más. Por su parte, los verdes, Alianza Libre Europea, que sumarían 53 escaños, perderían 18, cayendo hasta la sexta plaza, mientras que el grupo más pequeño de la Eurocámara seguiría siendo la izquierda, que hoy se anotaría 34 escaños, perdiendo 3 lugares. Nos vamos ahora al escenario de la guerra en Oriente Medio. Antes que nada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoyó la iniciativa de Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Este grupo también apoyó ese voto a favor que tuvo en el Consejo de Seguridad, donde hubo 14 votos apoyando la iniciativa y una abstención que fue la de Rusia. Hoy hubo casi 280 muertos en Gaza y más de 800 heridos, porque la guerra continúa, pero también la crisis dentro del gobierno israelí, porque el opositor Benny Gantz, que integraba el gabinete de guerra, decidió renunciar, y lo que venimos diciendo desde hace varios días, y es que el primer ministro Benjamín Netanyahu está entre la espada y la pared, presionado por todos los sectores, algunos para seguir adelante con esta guerra en Gaza y otros para lograr la liberación de los rehenes. Durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, en la que anunció su renuncia, Gantz dijo que tomó la decisión con el corazón apesadumbrado y afirmó que desafortunadamente Netanyahu le está impidiendo a Israel acercarse a la verdadera victoria, que es la justificación de la dolorosa crisis actual, afirmó Gantz. El general retirado del ejército y frecuente crítico de Netanyahu también pidió al primer ministro que fije una fecha para las elecciones y que respalde el plan de 3 fases propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden para un alto al fuego. Netanyahu criticó el paso dado por Gantz porque dijo que no es el momento de abandonar la campaña, sino de unir fuerzas ante una guerra existencial en varios frentes. La salida del gobierno de Gantz tiene lugar un día después de que se cumpliera el plazo del ultimátum que dio Netanyahu para adoptar un plan claro de acción frente a la Franja de Gaza y tras la operación en el campamento de refugiados palestinos para rescatar a 4 rehenes que dejó 274 muertos y 698 heridos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nos vamos ahora al contacto con Diego Martini, que está con la precandidata Frente Amplista Carolina Cose. Adelante, Diego. Tan difícil que es. Bien, la escuchamos a Carolina Cose, que se viene a sumar a su local porque se adhiere a su candidatura, Glenda Rondán, con la lista 5640. La escuchamos. Escuchando nuestra precandidatura, muy contenta de estar con todas las compañeras y los compañeros y con Glenda, que ya es un ícono de la política nacional, ¿verdad? A propósito de independientes, ¿cómo se convence a aquel electorado que no apoyó al Frente Amplio en 2019 para que sí lo haga en esta oportunidad? Bueno, yo creo que el mayor factor de convencimiento ha sido estos 4 años largos de una vida complicada y revisar y revalorar los avances de verdad que tuvo el Uruguay y sobre todo las propuestas actuales, el programa actual del Frente Amplio, nuestras trayectorias, las propuestas actuales alrededor del programa, el análisis de la realidad, el análisis en colectivo. No hay una frase para convencer a alguien porque esto es en serio. Este año estamos decidiendo el futuro del Uruguay y es un proceso serio que cada uno, no importa lo que haya votado en el 2019, tiene que replantearse en función de lo que ha sucedido y de cómo viene el mundo, qué camino va a tomar para construir su futuro. El Frente tiene programa, tenemos propuesta y tenemos trayectoria. José, hoy habló la calle Pou y defendió lo que fue su gobierno, dijo que no se gastó en proyectos hundidos cada peso que se le cobró a los uruguayos en impuestos. Este gobierno no ha tenido rumbo
y el presidente se ha pasado tapando agujeros de los escándalos que ellos mismos se generan en el gobierno, o por casos de corrupción, o por renuncias, o quién sabe por qué. Verdaderamente yo lamento que se haya usado la gran capacidad de comunicación del presidente para distraerlo de lo más importante, que es el rumbo que tiene que tener el país. Pero eso, más de lo que yo opine, es lo que todas y todos los uruguayos sienten en el día a día. Si les alcanza o no les alcanza el sueldo al fin de mes, cómo está el tema de la seguridad, cómo está el tema del narcotráfico, cómo está el tema de la vivienda, cómo está el tema de las perspectivas. Eso es lo importante. Martín Lema ironizó de alguna forma con sus declaraciones en el discurso en Salto, diciendo que sí, que ellos en realidad destruyeron el despilfarro, entre otras cosas, de los gobiernos frente amplistas. ¿Qué respuesta tiene? Nada, ninguna respuesta. Acá lo importante es lo que vivimos todas y todos los uruguayos en Montevideo y en el interior, en todas las partes del interior, que estamos viendo una y otra vez aparecer fenómenos de gente en situación de calle. En Montevideo hay por lo menos, no sé, debe haber 3.000, cifras oficiales al 2023, 2.800 personas de situación de calle, 3.000 deben ser ahora. En el Uruguay con estas palabras de Carolina Cose, precandidata presidencial Frente Amplista. Le agradecemos a los compañeros y las compañeras en ese móvil justamente y cerramos un bloque. Cerramos el bloque. Hay alguito más después de la pausa. Bloque de MBD Noticias, bloquecito. Sí, apenas tiempo para el repaso del pronóstico, del tiempo del otro tiempo que ya empezamos justamente a compartir con ustedes, lo que se prevé para mañana, día martes, en Montevideo y el área metropolitana. Cielo algo nuboso y nuboso con alguna probabilidad de precipitaciones fundamentalmente en la tarde. Y el miércoles un pronóstico similar, solo que sube un poquito la temperatura. Atención, el miércoles 25 la máxima y 18 la mínima, 24 dice allí la placa. Creo que se actualizó recién. Sí, ahí ya. 24 y 15, así que bueno, nada, vuelve otra vez el calorcito, así que nada, tener en cuenta estos cambios permanentes de temperatura. Fríos pasajeros, volverá el veranillo y nosotros despidiéndonos. Se va la edición de hoy central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, donde ya está por empezar la novena. Así que los invitamos a quedarse. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Hasta entonces, que pasen bien. Nos vemos.